Dudé 10 segundos con el auricular pegado a mi oído, y el canal se llenó de voces cruzadas. Las órdenes exigían silencio y precisión, pero el sistema no dejaba margen para una señal incompleta. Cuando por fin pedí repetición, ya había un hueco en la escolta y un rumbo que nadie coordinó. Anoté cada cifra con la mano firme, mientras el mar convertía el retraso en un peso que no se nombra. En marzo de 1943, en el Atlántico Norte, la guerra en el mar seguía marcada por los convoyes. Las rutas entre América del Norte y las Islas Británicas se mantenían abiertas a un coste constante. Los submarinos alemanes operaban en grupos, buscando el punto débil de la escolta. La respuesta aliada dependía de disciplina, vigilancia y comunicaciones precisas. En ese escenario, los buques escolta vivían con turnos repetidos y decisiones pequeñas que podían pesar horas después. El convoy avanzaba hacia el este en una formación amplia. Mercantes cargados de combustible, alimentos y material industrial mantenían una velocidad uniforme. Alrededor, la escolta cercana se distribuía por sectores, vigilando superficies y ecos dudosos. Más lejos, si el tiempo lo permitía, podían aparecer aviones de patrulla en el límite del alcance. La realidad era irregular. La cobertura aérea no era constante, y el clima del Atlántico Norte imponía su propia ley. En uno de los buques escolta, un operador de radio hacía su turno con rutina meticulosa. No era un oficial famoso ni un nombre repetido en informes públicos. Era un especialista joven, formado con prisa en un sistema que necesitaba manos competentes. Su jornada se parecía a la de miles: escuchar, anotar, repetir procedimientos, mantener equipos que no estaban pensados para funcionar sin descanso. En guerra, la radio era un puente y un riesgo. Transmitir podía salvar, pero también delatar. La sala de radio estaba iluminada con luz reducida. Las persianas de oscurecimiento se mantenían cerradas. Los ruidos del buque llegaban como vibraciones constantes. El operador seguía horarios de escucha y ventanas de comunicación establecidas. Entre mensajes, revisaba el registro de señales y comprobaba ajustes. El trabajo no era heroico, era técnico, y estaba lleno de normas. La escolta tenía instrucciones claras sobre la disciplina radio. Había momentos de silencio absoluto. Había canales reservados para coordinación táctica. Había códigos para informar contactos sospechosos sin revelar más de lo necesario. El operador sabía que una transmisión fuera de lugar podía provocar confusión. También sabía que una omisión podía dejar a otro buque aislado. Entre esos extremos, cada mensaje se convertía en un problema de juicio. Esa semana, el convoy había recibido avisos generales sobre actividad enemiga en la zona. No eran predicciones exactas, eran resúmenes, estimaciones y advertencias basadas en análisis de rutas y pérdidas previas. El mar estaba difícil. La visibilidad cambiaba a cada hora. El radar ayudaba, pero no era infalible. El ASDIC podía dar ecos engañosos con ciertas condiciones, y el estrés acumulado hacía que los equipos trabajaran al límite. En las horas previas al incidente, la radio había estado ocupada. Llegaban mensajes cortos de coordinación, cambios de rumbo menores, confirmaciones de posición, avisos de averías en mercantes, peticiones para ajustar la formación por mar de fondo. El operador anotaba con letra firme, copiaba grupos de cifras, confirmaba recibos. El circuito no era limpio, había interferencias, había señales superpuestas cuando dos transmisiones coincidían. Había momentos en los que el auricular devolvía un murmullo continuo, sin separación clara. En la madrugada, el jefe de comunicaciones había insistido en una regla básica: no saturar el canal, no repetir sin necesidad, no adelantar conclusiones. Una alarma falsa podía hacer que la escolta rompiera su patrón de protección. Podía abrir un hueco que un submarino aprovecharía. La prudencia no era cobardía, era doctrina. Pero la prudencia también tenía un coste cuando el tiempo era la variable principal. El operador, atento, captó un mensaje breve, incompleto, en el canal táctico. No era un comunicado formal del comodoro del convoy. Tampoco era una orden clara del buque líder de escolta. Era una llamada de un buque cercano, una voz en clave que pedía confirmación. La transmisión se cortó. Luego, un silencio corto. Después, un segundo fragmento, más débil. La intensidad de la señal sugería distancia o mala propagación. El operador miró el registro de frecuencias y el reloj. La hora importaba. La noche aún era cerrada, y las guardias estaban en su fase más vulnerable. En esos minutos, el buque escolta donde trabajaba el operador se encontraba en un sector lateral.
Protegía el flanco de la formación. Desde allí, la comunicación con otros escoltas era crucial para cubrir huecos. Si un contacto surgía en la periferia, la respuesta debía ser coordinada. El operador intentó reconstruir el mensaje. La clave indicaba una posible alteración en el patrón de vigilancia. Podía ser un cambio de estación, podía ser un informe de ruido de hélices, podía ser un simple ajuste administrativo. Pero el tono no sonaba administrativo. El operador dudó. La duda no fue una pausa teatral, fue un cálculo rápido, entrenado, repetido en ejercicios. ¿Era un mensaje real y urgente? ¿O una transmisión defectuosa que, al repetirse, llenaría el canal? ¿Debía pedir confirmación inmediata o esperar al siguiente ciclo para evitar interferir con comunicaciones más críticas? En la sala de radio, la decisión se tomaba en segundos, no en minutos. A la vez, el operador tenía una presión adicional. En los turnos anteriores, el canal se había saturado varias veces. Había habido reprimendas por transmisiones redundantes. El jefe de comunicaciones había recalcado que la claridad valía más que la rapidez. Una comunicación confusa podía mandar a un escolta al lugar equivocado, y en el mar, una escolta fuera de posición no era un detalle, era un hueco. El operador respiró, ajustó el control de ganancia y escuchó una vez más. El sonido era irregular. Se distinguían 2 signos reconocibles y una indicación de rumbo. Lo que faltaba era el elemento que convertía el mensaje en orden. La frase completa no estaba. En el registro, el operador marcó la recepción parcial. Miró el reloj otra vez. Ese gesto, repetido miles de veces, le recordó que aún estaba dentro del margen de procedimiento. 10 segundos no parecían nada en una oficina. En el Atlántico, podían ser una distancia. Decidió esperar una confirmación automática. En teoría, el buque que transmitía repetiría el mensaje completo. Esa era una práctica común cuando había interferencias. El operador mantuvo el auricular, listo. Los segundos pasaron con una calma tensa. El mar no daba señales en la sala de radio, pero el buque sí. Un cambio leve de vibración como si se ajustara el rumbo. Un ruido de puertas, un paso rápido en el pasillo. La vida continuaba mientras el operador esperaba. La repetición no llegó. En su lugar, una transmisión distinta apareció en el canal. Un aviso corto desde otro escolta, sin relación aparente, sobre una corrección de posición. El operador anotó por reflejo, y, al hacerlo, el mensaje inicial quedó desplazado en la prioridad inmediata. No desapareció, pero dejó de ser el único elemento en su atención. En un sistema de presión constante, la mente se agarra a lo que es completo. Lo incompleto exige iniciativa. El operador volvió al mensaje parcial. Ahora debía decidir entre 2 opciones menos cómodas. Transmitir una solicitud de repetición, admitiendo que no había entendido, o elevar el asunto al jefe de comunicaciones, que a su vez consultaría al oficial de guardia. Eso implicaba segundos adicionales. Y, si el mensaje era realmente urgente, los segundos ya habían empezado a acumularse. En el puente, al mismo tiempo, la guardia seguía su propio trabajo. Radar embarrido, observadores atentos al horizonte negro. El oficial de guardia sabía que los submarinos podían aprovechar cualquier cambio. Las corbetas y destructores de escolta dependían de coordinación. La formación mercante no podía maniobrar con facilidad. El convoy era lento. Sí, la escolta era el músculo. La radio era el nervio. El operador decidió emitir una llamada breve para aclaración. Lo hizo con la fórmula más contenida posible. No dramatizó. No añadió interpretación. Pidió repetición y confirmación de origen. La transmisión fue corta. Pero en ese instante, el canal ya tenía tráfico. Otro escolta estaba transmitiendo también. Las señales se pisaron. El resultado fue confuso. El operador escuchó su propia salida mezclada con otra voz. No era un fallo raro. Era la consecuencia de varios buques intentando hablar a la vez en un sistema limitado. El operador intentó de nuevo, con una pausa mínima, y entonces escuchó un sonido distinto. No en la radio, en el buque. Una señal de alarma de guardia, breve, que indicaba tensión en el puente. Eso significaba que algo había cambiado. No era un impacto, aún no. Era una alerta de situación. En segundos, un mensaje llegó al circuito interno de comunicaciones. Un posible contacto en superficie, sector asignado, distancia incierta. El operador se quedó con una sensación concreta. La ventana de decisión se había cerrado sin aviso. La duda de 10 segundos ya no era un detalle aislado. Ahora era parte de una cadena. El mensaje parcial podía haber sido el primer indicio.
una advertencia temprana, una coordinación para cubrir un hueco. O podía no serlo, pero el momento exigía actuar como si lo fuera. Se estableció un patrón de comunicaciones acelerado. El buque escolta donde estaba el operador recibió instrucciones para ajustar su posición. El oficial de guardia ordenó un cambio de rumbo moderado. No se podía romper la formación sin confirmación. La doctrina exigía comprobar antes de comprometer. La escolta había aprendido, con pérdidas, que un submarino podía usar un señuelo. Un contacto dudoso podía ser una trampa, pero incluso con prudencia se necesitaba velocidad. El operador trató de identificar al buque que había transmitido inicialmente. La señal había sido débil, pero ciertos rasgos podían ayudar. Ritmo de transmisión, pequeñas variaciones de tono, un patrón de llamada. Nada era seguro. El operador consultó el registro de llamadas recientes. Buscó correlaciones. Mientras tanto, el canal seguía con tráfico. Mensajes cruzados, confirmaciones incompletas, una tensión creciente que no se expresaba en gritos, sino en abreviaturas. En un momento, se confirmó que un escolta había perdido contacto con otro. No era una frase literaria, era un hecho operativo. Dos buques, que debían coordinarse en sectores contiguos, ya no se escuchaban con claridad. Podía ser interferencia, podía ser una avería, o podía ser que uno estuviera maniobrando fuera del patrón. Cuando la escolta perdía contacto, el convoy perdía coherencia. Y en 1943, esa coherencia era una barrera real contra el ataque. La sala de radio se convirtió en un punto crítico. El operador ahora trabajaba con órdenes más directas. Se le pidió que mantuviera el canal limpio para mensajes esenciales. Se le pidió que registrara cada transmisión con precisión. Se le recordó que cualquier error debía anotarse. Ese recordatorio no era una amenaza, era la cultura de la evidencia. La guerra naval producía informes. Los informes producían cambios, y los cambios, a veces, llegaban tarde. En las horas siguientes, la situación se deterioró. Un mercante informó haber visto una estela. Otro dijo haber oído explosiones a distancia sin confirmación. La escolta se extendió para investigar. Esa extensión siempre era un riesgo. Más distancia significaba menos cobertura directa sobre el convoy. Pero ignorar indicios también era un riesgo. La escolta vivía en esa elección repetida y agotadora. Cuando el ataque se produjo, no fue un espectáculo. Fue un golpe rápido, una detonación en la línea de mercantes, un buque que redujo velocidad de forma abrupta, señales de emergencia, luces controladas, lo mínimo imprescindible. La escolta respondió con maniobras y búsquedas, lanzamientos de cargas de profundidad en zonas estimadas, movimientos que dependían de información exacta, y, en ese punto, la comunicación era la diferencia entre concentrar esfuerzos o dispersarlos. En el circuito de radio, las voces se aceleraron. No eran gritos, pero la presión se notaba en la rapidez. El operador transmitía y recibía sin pausa larga, confirmaba órdenes, pasaba coordenadas, repetía cifras para evitar errores. En medio de ese ritmo, volvió a aparecer el problema inicial. El escolta con el que se había perdido contacto seguía sin estar claro. Una parte de la formación actuaba sin plena sincronización. El operador, con el registro delante, veía la cadena de señales como una secuencia fría. Primero, un mensaje parcial, luego, tráfico cruzado, luego, pérdida de claridad, luego, el ataque. No se podía afirmar que 10 segundos hubieran causado el torpedeo. Sería una conclusión fácil e injusta, pero tampoco se podía negar que el margen era estrecho, y que en ese margen una duda podía multiplicarse. Durante una ventana breve de calma relativa, el jefe de comunicaciones entró en la sala, revisó el registro, preguntó por el mensaje parcial. El operador explicó sin dramatismo lo que había recibido y lo que había hecho. El jefe no reaccionó con ira, reaccionó con preocupación profesional. Sabía lo que significaba un canal saturado. Sabía lo que significaba un procedimiento correcto que llegaba tarde. En guerra, la disciplina y la iniciativa chocaban con frecuencia, y el choque no se resolvía con frases, sino con pérdidas. La escolta continuó trabajando durante horas. Se reorganizó el patrón, se asignaron sectores de búsqueda, se establecieron nuevas prioridades en el canal. Se enviaron mensajes a la retaguardia del convoy para mantener cohesión. La sala de radio siguió como un centro silencioso, lleno de papel y ruido de fondo. El operador, cansado, seguía registrando. Cada cifra era una responsabilidad. Cada confirmación era un intento de mantener el sistema unido. Con la luz del día,
La situación se aclaró parcialmente. Se evaluaron daños. Se contaron buques en formación. Se estimaron pérdidas. Se realizaron maniobras para rescate, cuando era posible, sin poner al convoy en riesgo extremo. El mar frío imponía límites crueles. Las decisiones de rescate también estaban reguladas por doctrina. No era falta de compasión, era cálculo de supervivencia colectiva. El operador escuchó mensajes sobre rescates y sobre imposibilidad de detenerse. Anotó sin comentar. La guerra naval no permitía pausas largas. En los días siguientes, cuando el convoy se alejó de la zona de mayor amenaza, llegó el momento de la revisión interna. No era una investigación pública, era un proceso rutinario de escolta. Revisar registros, comparar horarios, determinar si hubo fallos de procedimiento, identificar problemas técnicos. El operador fue llamado a explicar de nuevo lo ocurrido con el mensaje parcial, esta vez en presencia de más oficiales. No buscaban un culpable simple, buscaban entender una ruptura de coordinación. Se analizó el tráfico del canal, se habló de interferencias, se habló de propagación irregular, se habló de saturación por transmisiones simultáneas. Se mencionó que, en condiciones de combate, la claridad se degradaba. Se aceptó que el operador había seguido una prudencia razonable al principio, pero también se señaló que, en ciertos casos, una solicitud inmediata de repetición podía ser preferible, no como reproche moral, como ajuste de doctrina. El operador escuchó esas conclusiones con una atención pesada. Era consciente de que no había actuado con negligencia. No había ignorado una orden, no había inventado un dato. Había dudado, intentando evitar un error, y sin embargo, el resultado no había sido el mejor. La guerra estaba llena de decisiones que eran razonables en el momento y costosas después. Eso no era consuelo, era una descripción. Se introdujeron pequeñas modificaciones en el protocolo de radio de la unidad. Se estableció que mensajes parciales con indicios de urgencia tendrían prioridad para aclaración inmediata. Se reforzó la disciplina de hablar uno a la vez, con tiempos asignados cuando fuera posible. Se revisaron equipos, buscando mejorar estabilidad y reducir fallos. Nada de eso garantizaba seguridad, pero era lo que podía hacerse. La escolta aprendía en movimiento. El operador continuó con su trabajo. No fue expulsado. No fue celebrado. Se convirtió en uno más dentro de la maquinaria. En los turnos posteriores, su atención a señales incompletas fue aún más estricta. Pidió repeticiones con menos demora. Registró con más detalle. Sus manos se movían con la misma mecánica, pero su criterio había cambiado. No se trataba de valentía nueva. Se trataba de entender que a veces la precisión requiere velocidad. En otra travesía, meses después, se encontró con un operador de otro escolta durante una breve estancia en puerto. Hablaron de equipos, de interferencias, de turnos largos. No hablaron de culpa, hablaron de cansancio. En la conversación quedó claro que la pérdida de contacto aquella noche no había tenido una sola causa. Un buque había maniobrado para investigar un contacto sin comunicar con claridad. Otro había tenido problemas de antena. El canal estaba cargado. La propagación era mala. El mar imponía ruido. La cadena era compleja, pero la duda inicial seguía siendo un punto de referencia en la mente del operador. La institución naval, por su parte, absorbió el episodio como parte de un conjunto mayor. Los convoyes de 1943 generaron miles de lecciones, mejoras en radar, mejoras en escolta, mejoras en coordinación con aviación cuando era posible, mejoras en cifrado y en procedimientos de transmisión. En ese conjunto, la historia de un operador que dudó 10 segundos no aparecía con nombre propio. Aparecía como una línea en un informe, una nota sobre saturación de canal, una recomendación de protocolo, una observación sobre la necesidad de priorizar aclaraciones. El operador, en cambio, llevaba la historia de forma íntima, no como trauma teatral, como un registro mental. Recordaba el sonido incompleto, recordaba el silencio después, recordaba el momento en que el canal se llenó y ya era tarde para recuperar el margen. Sabía que no era el único factor, pero también sabía que su decisión existía. Era una pieza real en una noche real. Con el tiempo, esa experiencia se convirtió en un tipo de legado silencioso. No era un relato para discursos, era una práctica. En los turnos siguientes, el operador enseñó a otros a reconocer señales parciales, a no confiar en que el sistema siempre ofrecería repetición automática, a mantener el canal claro sin paralizarse, a escribir con precisión incluso cuando el buque vibraba y el mar golpeaba. Transmitió esa enseñanza como se transmiten las cosas en unidades de guerra,
sin retórica, con procedimientos y ejemplos. O cuando terminó su periodo de servicio en escolta de convoy, su expediente no destacaba por hazañas, destacaba por competencia, por registros completos, por estabilidad bajo presión. Eso, en la guerra naval, era una forma de mérito. Muchos no lo recibían en medallas, lo recibían en la continuidad del trabajo, en el hecho de que el sistema funcionara un poco mejor al día siguiente. En la memoria institucional, la noche quedó como un caso más de comunicaciones bajo estrés. En la memoria del operador, quedó como una confirmación de un principio simple. Las reglas existen para evitar el caos, pero las reglas no sustituyen el juicio cuando el tiempo se reduce. En el Atlántico de 1943, el tiempo podía medirse en segundos, y esos segundos, a veces, eran todo lo que había entre un convoy coordinado y una escolta que buscaba a ciegas. El convoy llegó a destino con pérdidas y con registros llenos. Los oficiales redactaron informes. Los operadores archivaron hojas y códigos. El mar siguió siendo el mismo. La amenaza cambió con los meses, con tecnología y con experiencia, pero la sala de radio siguió siendo un lugar donde la guerra se decidía sin ruido visible. Allí, un operador, sin nombre en titulares, aprendió que una duda breve podía pesar, no como mito, como una lección práctica, escrita en tinta y en horario.